Traducción y explicación del live de Jungkook. Jungkook comenzó saludando a los fans con un hola y comentó que iría al baño. Después mostró un perchero y preguntó si sabían qué era, explicando que era algo que siempre estaba con él. Confesó que debía lavarse, pero que le había dado pereza, por lo que decidió sentarse en el sofá, encender la televisión, poner música y, pensando en sus fans, abrir el live. Quiso dejar claro que esperaba que no hubiera malentendidos y mencionó que tenía varios gorros iguales, alrededor de 9. Contó que necesitaba tomar vitaminas y mostró una camiseta que había comprado en Estados Unidos, diciendo que le gustaba mucho. Miró la ropa lavada que estaba detrás y señaló que toda era negra. Se detuvo un momento para arreglarse el cabello, pero notó que seguía igual. Comentó que quizás debería hacerse una permanente y preguntó si su cabello se veía largo. Al leer un comentario de los fans que decía «quítatelo», entendió que hablaban de su gorro y lo tomó con humor. También confesó que estaba perdiendo peso porque había estado entrenando duro. Otro comentario le llamó la atención. «Quítatelo todo y da una vuelta». Al inicio lo malinterpretó y pensó que se referían a su camiseta, pero después entendió que hablaban de los gorros. Rió diciendo que se había asustado. Luego bromeó con que, como casi todo lo que lo rodeaba era negro, incluida su ropa y su casa, parecía que su cabeza estaba flotando. Recordó que se acercaba su cumpleaños y agradeció a los fans. Contó que había planeado ejercitarse y luego comer samgyeopsal con Taeyong, pero debido a un compromiso en la edición de un material, no pudo hacerlo y solo comió 2 kimbaps. Mencionó que últimamente le había gustado mucho el incienso y que había encendido uno durante el live. Explicó que su interés surgió en Estados Unidos, cuando encontró un incienso con un aroma muy agradable en un baño y decidió comprarlo apenas regresó a Corea. Al leer un comentario sobre ducharse a las 11 de la noche, Jungkook se rió porque faltaban pocos minutos y preguntó si realmente lo estaban instando a hacerlo. También reflexionó sobre lo mucho que disfrutaba pasar tiempo con los miembros cuando estaban en Estados Unidos. Ya que siempre había risas y actividades, pero admitió que al volver a casa se sentía un poco vacío porque estaba solo. Sin embargo, aclaró que también le gustaba pasar tiempo consigo mismo. Luego preguntó a los fans si estaban sanos. Mostró su casa explicando que en el primer piso había un televisor y un sofá, mientras que en el segundo estaba la sala de estar. Respondió a una pregunta sobre cosas divertidas para hacer en Estados Unidos y dijo que había muchísimas, sobre todo en grupo. Al ser consultado sobre cómo fue volver a vivir con los miembros, explicó que había sido muy agradable y divertido. Recordó que después de muchos años de convivencia, pasaron un tiempo separados y luego volvieron a vivir juntos, y que con la madurez todo les pareció nuevo otra vez. En relación al trabajo en Los Ángeles, admitió que al final todos estaban exhaustos, él incluido. Cuando le preguntaron si había terminado de grabar, respondió que aún no, que todavía quedaba mucho trabajo por delante. Durante la transmisión, alguien le advirtió que no encendiera incienso con el aire acondicionado. Sorprendido, preguntó por qué y bromeó diciendo que en casos así era mejor preguntarle a ChatGPT. Incluso escribió en directo: «Compré un incienso, pero una persona amable me dijo que no debería encender uno con el aire acondicionado encendido. ¿Hay alguna razón para ello?» Jungkook anunció que haría un live en su cumpleaños y actualizó sobre su perro Bam, diciendo que estaba muy bien. También comentó que quería agradecer a sus padres, ya que normalmente no podía expresar esas cosas y que debería hacerlo en momentos como ese. Leyó un comentario de un fan desde Brasil y respondió con cariño: «Yo también amo a Brasil». Otro comentario le decía que se parecía a Hulk, pero él lo negó diciendo que era delgado y que en realidad quería ponerse más musculoso.
Los fans le pidieron que encendiera lives más seguido y él prometió hacerlo. En ese momento, Taehyung apareció en la transmisión. Le preguntó qué pensaba hacer, a lo que Jungkook, confundido, respondió que no sabía a qué se refería. Taehyung le dijo en broma que parecía que no había hecho cardio. ¡Decía! Y Jungkook le respondió que él tampoco. También Jin apareció brevemente en el chat, pidiendo que lo llamaran por su nombre y diciendo que quería probar hacer un live. Se mostró satisfecho y se retiró. Después, Taehyung se conectó formalmente al live. Saludó y contó que acababa de ducharse, aunque Jungkook le dijo que no lo parecía porque su cabello no estaba mojado. Jungkook comentó que también debería bañarse y dijo que iba a hacerlo. Dejando a Taehyung a cargo del live. Sin embargo, Taehyung dijo que estaba cansado. Jungkook le respondió que entonces podía ir a dormir, pero Taehyung desconfió y le dijo que probablemente no regresaría tras bañarse. Jungkook aseguró que dejaría la transmisión encendida. Mientras conversaban, Jungkook notó que Taehyung se había cortado el pelo. Taehyung explicó que lo hizo porque le molestaba en los ojos. Jungkook le dijo que era una razón muy simple y comentó que él quería dejarse crecer el cabello, preguntándose si a ARMY le gustaría. Taehyung respondió que a los fans les gustaba el pelo corto y se preguntó si aceptarían un rapado. Jungkook bromeó con el doble sentido de la palabra ARMYs, refiriéndose a soldados. Después hablaron de sus planes de hacer ejercicio. Jungkook preguntó si correrían alrededor de las 9 o 10 de la noche y explicó que habían pensado hacer cardio en el río Han, pero tenían miedo de que los fans los encontraran como si fueran personajes de Pokémon Go. Taehyung bromeó diciendo que en ese caso simplemente fingieran no conocerse. Ambos coincidieron en que sería divertido correr juntos y dijeron que les gustaría que Hobby se uniera, recordando que él solía entrenar con ellos a diario. En medio de la conversación, hablaron de peso y Taehyung mencionó 61 kilogramos, lo que sorprendió a Jungkook. Taehyung dijo que había mucha diferencia entre antes y ahora, sobre todo en su rostro. Luego avisó que había llegado su comida y que volvería después de comer. Jungkook, por su parte, contó que no podía evitar moverse constantemente porque sentía que tenía algo parecido a TH. Dijo que estaba celoso de la comida de Taehyung y confesó que también quería comer algo. Mencionó que debía bañarse y que ya habían pasado 57 minutos de transmisión. Más tarde, Taehyung regresó mostrando la comida y bromeó diciendo mukbang, mientras Jungkook intentaba adivinar qué era, concluyendo que parecía pechuga de pollo. Jungkook, con ánimo juguetón, dijo que parecía tener ganas de bailar, pero Taehyung respondió que solo llevaba ropa interior, lo que provocó risas. Hubo también un problema con el micrófono, pero aclararon que la voz de Jungkook no sonaba rara. Después de que Taehyung se retiró del live, Jungkook continuó haciendo ejercicio en directo. Se mostró agotado, diciendo que se sentía como si se estuviera muriendo, pero orgulloso de haber trabajado duro. Comentó que había logrado 22 minutos de ejercicio y luego bebió agua. Calculó que quizás había hecho 25 minutos en total y planeaba repetirlo al día siguiente antes de desayunar. Dijo que aunque parecía fácil, la pendiente era tan difícil que sentía que su trasero iba a estallar. Antes de terminar, Jungkook comentó que aunque le dolía, era una buena señal porque estaba entrenando y prometió seguir corriendo para perder peso y mostrar un lado más atractivo. Finalmente pidió a sus fans que descansaran bien. Recordó que pronto sería su cumpleaños y anunció que haría un live para celebrarlo. Se despidió diciendo que si había oportunidad, también haría una transmisión en el río Han porque parecía divertido. Terminó enviando cariño y deseando buenas noches a todos.